Bendecido días, jovencitas. Bienvenidas al día 19 de Una vida con propósito. El título del día de hoy es Cultiva la vida en comunidad. Cita bíblica de Santiago 3:18. Podrán desarrollar una comunidad saludable y robusta que viva bien con Dios y disfrutar los resultados únicamente si se esfuerzan por llevarse bien unos con otros, tratándose entre sí con dignidad y honra. Hechos 2:42. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían. Adoraban y se reunían para partir el pan. La vida en comunidad requiere de compromiso. Solo el Espíritu Santo puede agregar la comunión verdadera entre los creyentes, pero la cultiva con las elecciones que hagamos y los compromisos que asumamos. Pablo señala esta doble responsabilidad. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Para producir una comunidad cristiana que perpetúa el amor, se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo. Por desgracia, muchas personas se crían en familias con relaciones malsanas y por lo tanto carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos enseñarles cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. Afortunadamente, el Nuevo Testamento rebosa de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. Pablo afirmó, escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si estás harto de la comunión falsa y deseas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una comunidad fraternal en tu grupo pequeño, en tu clase de la escuela dominical o en la iglesia, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte. Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. Debes estar lo suficientemente interesado para decir la verdad fraternalmente, incluso cuando prefieras pasar por alto el problema o no tratar un asunto espinoso. Si bien es mucho más fácil permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele o lastima a otros, no es lo que el afecto nos manda a hacer. El afecto nos manda a corregir. La mayoría de las personas no tienen a nadie que les ame lo suficiente como para decirles la verdad, aunque ésta duela. Por lo cual persisten en sus conductas autodestructivas, pues no hay nadie quien se atreva a llamarles la atención. Por lo general sabemos lo que es necesario decirle a esa persona, pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor, ya que nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de sus miembros se desmoronaba. La palabra de Dios nos ordena vivir hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo, una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad. A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por quien peca o está siendo tentado como para enfrentarlo afablemente. Pablo dijo, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ahorita nos están invitando a que si vemos que tú o yo estamos cometiendo un error, nos echemos aguas. Nos digamos, ¿sabes qué? Esto no va de esta manera. Quizás el ego, el control, el deseo, las ganas te llevan por el camino equivocado. Pero una verdadera amistad, una verdadera comunidad corrige. Se requiere de valor y de mucho amor y mucho cuidado, pero se tiene que corregir, no esconder. Muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales porque le temen al conflicto.
Siempre que surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se pasa por alto para preservar un falso sentido de paz. Alguien sugiere no complicar las cosas y apaciguar los ánimos, pero el asunto nunca se resuelve y todos se resignan. ¿Qué sucede aquí? Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Eso produce un ambiente viciado, se vuelve un vicio, un patrón de comportamiento en el que hay secretos y se multiplican y los chismes aparecen. La solución de Pablo era directa: no más mentiras, no más falsas impresiones, díganle a su prójimo la verdad. El cuerpo de Cristo somos todos y todos estamos conectados entre sí al fin de las cuentas. Cuando les mientes a otros, se mienten entre ustedes mismos. La comunión verdadera depende de la franqueza. Ya se trate de un matrimonio, una amistad o tu iglesia, aún más, una relación. El túnel de los conflictos puede ser la puerta a la intimidad. Hasta que no nos importe lo suficiente como para enfrentarlo y solucionarlo, los obstáculos subyacentes nunca podremos tener una relación más estrecha. O sea, que hasta que no cuentes tu verdad a alguien, tengas el valor de contar tu verdad o tengas el valor de decirle a alguien su verdad, esa relación nunca va a ser tan íntima, tan estrecha, porque es ahí donde se conocen las verdaderas amistades, el verdadero amor. Cuando un conflicto es bien manejado y se encara y se soluciona, las diferencias se estrechan las relaciones. La Biblia dice, a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Muchas veces las adulaciones son falsas, están tratando de evitar un conflicto. Pero el que reprende dice, lo siento, te va a doler. Hijo, hija, amiga, pero esto es lo que se ve y esto es lo que te está pasando. La franqueza no debe ser una licencia para decir lo que a uno le dé la gana, no. Donde quiera y cuando quiera, no. Eso es una impertinencia. La Escritura afirma que para todo hay un cuándo y un cómo. Las palabras irreflexivas dejan cicatrices muy profundas. También hay que saber cuándo y cómo. Dios nos manda a hablarnos unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia. No reprendas en dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata bien a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jóvenes como a las hermanas. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido a miles de relaciones. Uno cree que evitando una verdad, creas una amistad más larga, pero a la larga nadie va a tolerar aquello que está sucediendo y esa amistad y esa comunidad va a morir. Por eso es mejor enfrentarla, por dura que sea. Pablo tuvo que reprender a la iglesia en Corintio por su pasivo código de silencio que permitía la inmoralidad dentro de su comunidad. Como no había nadie con suficiente valor para enfrentarla, les dijo, no miren para otro lado con la esperanza de que el problema desaparezca. No, sáquenlo a la luz y trátenlo. Mejor es un poco de devastación y vergüenza que la maldición. Ustedes creen que se trata de algo sin importancia, pero es todo lo contrario. No deberían actuar como si todo estuviera bien cuando uno de sus compañeros cristianos es inmoral, o calumniador, o arrogante con Dios, o grosero con sus amigos. Se emborracha o es avaro y estafador. No toleren estas situaciones ni consideren aceptable el comportamiento. No soy responsable de lo que hagan los de afuera, pero ¿acaso no tenemos responsabilidad de los de adentro, los que conforman nuestra comunidad de creyentes? Cultivar la vida en comunidad requiere de humildad también. Nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido.
El orgullo erige murallas entre las personas, pero la humildad construye puentes. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Por eso la Biblia dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. El resto del versículo continúa. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por el que debemos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida, la que necesitamos para crecer, cambiar, sanar y ayudar a los demás. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La Biblia nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios. Es una manera de vivir necia y peligrosa. Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás, destacar a los demás. Pablo aconsejó, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. A los cristianos de Filipo les escribió, honren más a los demás que a ustedes mismos. No se interesen solo en ustedes, sino interésense en la vida de los demás. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Repito esto ha salido en 2 diferentes días de los propósitos de vida. Esta es la segunda vez que lo leo, lo repito. La humildad no es pensar menos de ti mismo, no eres menos que nadie, sino pensar menos en ti mismo. No es necesario que pienses tanto en ti. La humildad requiere, no te fijes tanto en ti, sé humilde y lo demás vendrá por añadidura. La humildad es pensar más en los demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismas. Los frutos vienen por sí solos. Cultivar la vida en comunidad requiere la amabilidad también. La cortesía o la amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración con los sentimientos de otras personas y ser tolerantes a lo que a otros les molesta. La palabra de Pablo le dijo a Tito, el pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño habrá siempre por lo menos una persona difícil, a veces más de una. Estas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. Podríamos llamarlas personas NGE. Necesitan gracia extra. Dios puso a tales personas en medio de nosotros, tanto para nuestro beneficio como para la de ellas. Son una oportunidad para el crecimiento a fin de poner a prueba la comunión. ¿Qué quiere decir esta parte? Qué fácil es llevarte bien con los que se portan bien. ¿Cómo te portas con los que tienen necesidades de gracia extra? ¿Cómo te portas con aquella persona difícil? Ella llegó a tu grupo, a tu familia o a tu trabajo para que tú desarrolles tu humildad, para que la puedas ver con amor. No sabes si ella está a prueba o tú estás a prueba, pero las dos se han encontrado. Tú te has encontrado para que te autoanalices y veas cómo estás tratándola. Y si tu reacción es buena, tú llegaste a su vida para que ella vea que esas heridas que ella tiene, esos problemas de inseguridad, sean sanados a través de ti por el amor de Cristo. Dice, son una oportunidad. ¿Las amaremos como hermanos y hermanas y las trataremos con dignidad? ¿O las vamos a señalar y a sacar? Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos. Se aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos a la familia. Uno de sus miembros puede ser algo tonto o algo malito, pero es nuestra familia.
De la misma manera la Biblia dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Cuando sepas lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo. En lugar de pensar en lo que todavía tiene que aprender, pensarás en lo que ha progresado a pesar de todo y cómo ha llegado hasta ese lugar, hasta esa comunidad tuya. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas, sus temores, con la certeza de que no será juzgado. La comunidad verdadera se produce cuando los miembros de esa comunidad o miembros de esa familia se sienten con la suficiente seguridad para poder expresar su error, su temor, su crítica, sus dudas y saber que no va a ser juzgado, que va a ser aconsejado y apoyado. Esa es una comunidad verdadera. Cultivar la vida en comunidad requiere de confidencialidad. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores, se requiere una condición. Y esta es una atmósfera segura que la haga sentirse cálidamente aceptada y donde puedan desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio si nuestro hermano o hermana peca. Soy confidente, pero tengo que hablar y pedir ayuda o buscar quien venga a hablar contigo. Significa que lo que se expresa dentro de un grupo no sale afuera de él. Eso sí significa confidencialidad. Estamos en el grupo, estamos en una comunidad. Aquí te apoyamos y de aquí no sale. Que el grupo trata el asunto internamente y nadie saldrá a contar ningún chisme fuera de ahí. Dios odia los chismes, sobre todo cuando se disfrazan superficialmente como pedidos de oración. Quiero pedir por mi hermana fulana que está pasando por esto. No, esa no es la manera. Él afirma, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Los chismes provocan sufrimiento y división, destruyen la comunión. Cultivar la vida en comunidad requiere un contacto frecuente. Debes tener un contacto frecuente y regular con tu grupo para construir una comunión genuina. Al fin de cultivar una relación se requiere de tiempo. La Biblia nos dice, no dejemos de congregarnos, reunirnos, como una costumbre hacerlo todos, animándonos unos a otros. Debemos desarrollar un hábito de reunirnos. No es de vez en cuando que vas a conseguir esa confianza. No es de vez en cuando que te vas a sentir segura. Tienes que ir constantemente para que te sientas parte y miembro de esa familia, de esa comunidad. No es de vez en cuando. Los primeros cristianos se reunían todos los días. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Para tener comunión debes invertir tiempo. Si eres miembro de un pequeño grupo o clase, te animo a que hagas un pacto en el grupo que incluya las 9 características de la comunión bíblica. Expresaremos nuestros verdaderos sentimientos, autenticidad, nos animaremos unos a otros, reciprocidad, nos apoyaremos unos a otros con compasión, nos perdonaremos con misericordia, hablaremos la verdad con sinceridad, reconoceremos nuestras debilidades con humildad, respetaremos nuestras diferencias con amabilidad, no andaremos con chismes, tendremos confidencialidad y haremos del grupo una prioridad, contacto frecuente. Al leer esta lista, te resultará obvio por qué la comunión genuina es tan poco corriente. No es cualquier cosa. Consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia para transformarnos en interdependientes. Sin embargo, los beneficios de compartir la vida juntos superan largamente los costos y nos preparan para el cielo. Día 19. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión.
La vida en comunidad requiere de compromiso. Versículo para recordar, 1 de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Pregunta para considerar. ¿Cómo puedo cultivar hoy las características de una comunidad verdadera en mi grupo pequeño o en mi iglesia? Hasta aquí llega el día 19 y aquí queda leída ya su tarea, jovencitas. Bendecido día.